Muy buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros, para la Asociación de Dirigentes de Marketing, darles la bienvenida a este nuevo encuentro tan especial que nos gusta tanto hacer como es Hablemos en Confianza. Un espacio que, como ustedes saben, y no nos cansamos de decirlo, esto nace con el propósito de abrir un diálogo, de tender puentes, sobre todo fortalecer la escucha activa en torno a temas que nos interpelan a todos, obviamente, como sociedad. Queremos, en primera instancia, agradecer, un sincero agradecimiento tenemos que hacer con Sofitel Montevideo, con Codere, que junto a nosotros están organizando este evento. Su apoyo, su compromiso, obviamente, son claves para que podamos reunirnos hoy en este espacio tan hermoso, tan espectacular. Agradecemos a nuestros expositores invitados, por supuesto a los economistas Tamara Yandi, a Javier Raedo, por su disposición a participar de este encuentro que hemos denominado Los hitos del primer año de gobierno y, bueno, las perspectivas para el año que viene, para el 2026. Saludamos a quienes acompañan en nuestra mesa principal, al presidente, al vicepresidente de ADM y, por supuesto, a todos los que se han acercado en la tardecita noche de hoy aquí a sala. Vamos a invitar en primera instancia al presidente de ADM, al doctor Jorge Abuchalja, para sus palabras. Jorge. Bueno, un gusto amigos todos, estar acá, así como me dijeron hoy, ya estamos en diciembre. Y bueno, eso es bueno, quiere decir que pasamos el año, y no es poca cosa. Y quiero agradecerle a Tamara Yandi y a Javier Raedo, economistas de alto porte, que aceptaron nuestra invitación para hacer simplemente un conversatorio y ver cómo camina nuestro país. Un país que siempre estamos como en la mitad de camino, siempre estamos buscando algo más que nos satisfaga y bueno, vamos a ver cómo fue este gobierno para un Hablemos en Confianza. Para mí me gusta mucho Hablemos en Confianza porque me hace sentir en confianza. Ahora venía para acá, para el Sofitel, y tantos autos habían en la Rambla que no podía llegar nunca, así que discúlpenme. Yo simplemente agradecer a Codere, a Sofitel, muchas gracias, es una oportunidad maravillosa, ustedes tienen un lugar espléndido, así que muchas gracias por el apoyo, y a las firmas que nos patrocinan también, muchísimas gracias, y a ustedes que nos acompañan, hagamos Hablemos en Confianza divertido y para sentirnos muy bien. Así que esto va a depender de los economistas que nos acompañan. Entonces yo les diría, los dejo con Alfredo Dante y vamos a entregar, por favor, a nuestros invitados, como es costumbre, 2 obras de arte de artistas uruguayos. Gracias. La mecánica, ustedes ya la conocen, va a hablar primero seguramente Tamara, después Javier, van a hacer una exposición. La idea es que yo pregunte alguna cosa, pero básicamente que ustedes también pregunten. Para eso van a estar las azafatas de ADM por allí, con un inalámbrico. Es simplemente levantar la mano, pedir la palabra y hacer las preguntas a Tamara o a Javier. Así que, si les parece, arrancamos. Tamara. Ahí. Bueno, bárbaro. ¿Agenda libre? Agenda libre. Un poco la temática de lo que ha sido estos primeros meses de gestión y perspectivas para el 2026. Perfecto. Bueno, a ver, estamos como en un primer año de gobierno, hay que cumplir ciertos hitos o ritos que tienen que ver, ¿no?, con la conformación de equipos, con el establecimiento de algunos lineamientos generales de política económica, que creo que va a ser el foco de lo que vamos a hablar hoy. Tuvimos un arranque de esta administración que tuvo, digamos, una señal relevante en la propia nominación del ministro de Economía y en las primeras declaraciones que hizo el ministro de Economía en cuanto a lineamientos
política fiscal, política salarial, política monetaria y expectativas de énfasis de la política económica para este periodo, con muchas líneas de continuidad respecto a algunos ejes que han sido centrales para la política económica de Uruguay en estos últimos años, con lo cual marcó desde ese punto de vista como, bueno, una nueva alternancia de partido de gobierno, sin que algunas, con bastantes líneas de continuidad en varios sentidos. Luego estuvo el hito de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, que bueno, está próximo a ser aprobado, con un planteo de un ajuste fiscal, sobre el que supongo que luego vamos a hablar un poco más, pero que de alguna forma es un planteo de ajuste gradual y que está sobre todo recostado en la segunda parte de la administración. Ese enfoque gradualista está de alguna forma habilitado por un contexto de muy buen acceso de Uruguay al financiamiento externo, pero no está exento de riesgos. Ha habido también en estos primeros meses que han transcurrido este gobierno otro hito importante, a mi juicio, que fue el establecimiento de las pautas sobre las que se iba a guiar la negociación salarial, con un enfoque de ir a ajustes nominales y usando como base para el diseño de las pautas un objetivo puntual de inflación. Y ese es otro tercer hito que mencionaría relevante en cuanto a lo que es la agenda de política económica, que es que pasamos de tener un rango objetivo de inflación a una meta puntual comunicada por el Banco Central como objetivo para el horizonte de política monetaria, que es 4,5%. Con eso quedaron trazadas, digamos, las principales líneas de la agenda económica, lo que es esperable para un año 1. Creo que luego hubo también como áreas que todavía en las que todavía no ha habido como un despliegue de agenda más significativo. Nosotros en Exante hacemos semestralmente una encuesta de expectativas empresariales que muchos de ustedes responden, y en esa lo que hemos recogido es más bien una posición de cautela, digamos, en términos de expectativas empresariales, con cierta moderación en lo que es la visión que tienen los empresarios sobre el clima de negocios. Creemos que en parte refleja una agenda que todavía, digamos, le faltan piezas en cuanto digamos, a cómo está seteado el escenario de los próximos años. Estamos en un entorno, y dejo a Javier ahora, de poco crecimiento económico. La economía realmente no ha crecido en estos últimos meses. Nuestras estimaciones en Exante apuntan a que la economía va a cerrar este año con un crecimiento de 2, pero esencialmente por efecto arrastre. Si uno mira lo que ha sido estos últimos meses, la economía no está creciendo. Hay algunas áreas en las que típicamente creemos que el sector privado está esperando algo más de señales. Me refiero, por ejemplo, a agenda de infraestructura o agenda de temas de energía y otros temas que, digamos, están como en áreas en donde el sector privado tiene expectativas. Y bueno, esos son como los lugares naturales a donde debería correrse la discusión en estos próximos meses, superados esos sitios iniciales, ¿no?, de presupuesto, pausas salariales, conformación de equipos a los que me refería previamente. No está ocurriendo tan así, por el contrario, están apareciendo algunas señales, a nuestro juicio, que llevan la discusión pública a lugares que pueden generar preocupación. En estos días de entre ayer y hoy hemos tenido como la instalación de un nuevo tema en agenda, que es el proyecto de ley que está preparando la cartera de trabajo en relación a los despidos. También hubo una señal hace unos pocos días en torno a la reducción de la jornada laboral en algunas dependencias del sector público. Bueno, todos esos son elementos que a nuestro juicio generan un poco de inquietud acerca de bueno, cómo van a ser los lineamientos de estos próximos meses. Pero cierro por acá y dejo a Javier. Javier. El enfoque de hablar de los hitos. Yo diría que este ha sido un año con muchas cosas, ¿no? Pensemos que arrancó con Trump y ese tsunami que puso en materia de política comercial a nivel mundial, subiendo aranceles, utilizando los aranceles con un criterio no solo de política comercial
o fiscal, sino también geopolítico, sancionando a Brasil porque pusieron preso a Bolsonaro, digamos, por poner un ejemplo bien extremo. Es decir, un mundo donde las reglas de juego de 8 décadas parecen estar en veremos. Y un mundo en el cual se mantuvo resiliente y siguió creciendo a pesar de estas cosas. El impacto de los aranceles no fue el esperado, fue más moderado del esperado, tanto en materia de precios en Estados Unidos como de actividad a nivel global. Pero no deja de ser una muy mala señal. En el vecindario, mientras tanto, una Argentina que yo sigo sosteniendo, a pesar de las novedades que se suceden, malas y buenas, que la moneda está en el aire y yo no sé por lo menos de qué lado va a caer, si este gobierno finalmente va a ser exitoso, y eso significa no solamente que va a conseguir cosas buenas, sino que va a ser reelecto y va a perseverar en sus políticas con otras mayorías parlamentarias, que ya las mejoró, pero todavía le falta para tener control del Parlamento. Si Milei va a dejar su ADN conflictivo e insultante y va a pasar a ser cooperativo y buscando apoyo de los gobernadores, por ejemplo. En fin, una Argentina que tiene muchos problemas, falta de reservas y no están comprando básicamente, y deberían, y una inflación que no baja del 2%, es decir, es muy fácil y sabemos muy bien en Uruguay bajar la inflación de 3 dígitos a 2, pero es bastante más complicado bajarla de 2 dígitos a 1. Brasil, por otro lado, que con un crecimiento moderado, con una inflación que converge finalmente el último mes, entró dentro del rango de 3 más menos 1,5 y bueno, con una tasa de interés del 15%, que implica una tasa real de locura que va a afectar al crecimiento de la economía. Y acá en Uruguay, en el marco político, un gobierno que asume con mayoría cómoda en el Senado, pero no en diputados, aunque hay 2 partidos menores que de algún modo u otro uno de ellos ha facilitado las cosas. Lo cierto es que logra aprobar un presupuesto, un gobierno que no tiene mayoría en una de las 2 cámaras, y eso es un logro político notorio. Y después yo creo que hay 3 hitos, coincido en algunos con Tamara, es el año del presupuesto, y da para hacer algunas reflexiones, ¿no? Jorge Buchalja hablaba del medio camino en el que estamos siempre, ese medio camino de la penillanura suavemente ondulada que está en nuestro ADN y que nos domina, no solo geográficamente o geológicamente. Y bueno, es un presupuesto, como siempre, que por más que el gobierno que asume siempre critica lo que heredó, no lo cambia y crece a partir de lo que recibe. Por lo tanto, termina validando lo que recibe. Es un presupuesto que sigue sin evaluar el gasto ni la gestión del gasto y que suma en función de la agenda que cada gobierno al asumir planteó en la campaña. Un presupuesto que plantea una cosa que no se va a dar, es decir, que va a haber un ajuste fiscal en la segunda mitad del periodo por el lado de los ingresos, sin que baje el gasto que se va a mantener en términos del producto. Y el único gobierno en el cual hubo un ajuste en la segunda mitad fue en el de Jorge Valle. Yo creo que más por necesidad que por virtud. Mi amigo Alfi me contradice, dice, no, lo hicimos porque lo teníamos que hacer, porque estábamos convencidos. Bueno, sí, pero tenías un compromiso de superávit primario con el Fondo Monetario, tenías que cumplirlo sí o sí, después de la gran crisis que tuvimos. Entonces, yo no creo en ese ajuste fiscal de las segundas mitades de periodo. Es el tercer Ministerio de Economía que anuncia una meta ambiciosa para el último año, a los últimos 2 le fue muy mal, yo creo que este no va a ser la excepción a la regla. Solo el presupuesto daría para charlar mucho, capaz que tú tenés preguntas después. El segundo hito fue la negociación salarial. Y realmente, si uno ve, yo estuve acá presente el día de Juan Castillo, en el primer evento de Hablemos en Confianza de este ciclo, y sorprendía la sintonía con economía. De algún modo fue un ministro de Trabajo del Partido Comunista que aceptó la desindexación. Yo apostaría que en este quinquenio no va a haber gatillos salariales por las reglas salariales que están vigentes y por cómo se ha comportado la inflación y cómo se espera que se comporte. Pero temo que estas últimas novedades que Tamara mencionaba sean consecuencia de que el ministro quedó mal parado en la interna de su partido.
y está así, estamos hablando de confianza, ¿no? Entonces, él quedó mal parado, muy hacia el centro, pegado a O'Donnell, y me imagino que a los comunistas eso no les hace mucha gracia. Y ahora está con esta creatividad, justo O'Donnell ha estado de viaje estas semanas, esperemos que cuando vuelva no le ponga el gancho a ese proyecto de ley. Nos llamaría mucho la atención que ello ocurriera. Y el tercer hito fue para mí las políticas del Banco Central, la política monetaria cambiaria y la política de desdolarización. Y bueno, en materia de política monetaria y cambiaria, está claro, la meta de inflación es 4,5%. En algún momento, quizá en 2028, irá al 3 o 3,5%. No está previsto eso en el presupuesto porque implica recursos y no los hay. Y en las proyecciones de quinquenio no están esos recursos, pero el objetivo es claro que lo es. Es decir, bajar la inflación tiene un costo fiscal. Y entonces, bueno, tenemos ahí al presidente del Banco Central, que entre stand-up y stand-up, porque es muy locuaz y muy creativo en sus presentaciones, ha dicho unas cosas de locos. Dijo, por ejemplo, que está bueno que seamos más caros porque somos más desarrollados. Invirtió la relación entre los conceptos. Los países más desarrollados son más caros y está bien y es lógico porque son más productivos, pero no es al revés, que todos los que somos caros seamos más productivos y eso justifique lo caros que somos. Aquí no es así, todos ustedes lo saben muy bien. Entonces, esa tontería no tiene sentido, pero da señales al mercado. Da señales y entonces el dólar está a 39.10 hoy. Y también el error del ministro de Economía, insólito, hablando desde el exterior, diciendo que el próximo Copom no va a bajar la tasa de política monetaria cuando el mercado descontaba que lo iba a hacer, invadiendo la independencia de facto que tiene, no de jure, el Banco Central, imprudentemente, metiéndose en terreno ajeno y diciendo algo que va en contra de las expectativas del mercado, en contra de lo que el Copom dice en su último párrafo del comunicado del otro día, y bueno, se desplomó 70 centavos el precio del dólar en nuestra plaza. Y después está el otro tema, que es la política contra la dolarización. Y eso siempre en Uruguay coincidimos en que debe hacerse, es bueno y es sano y demuestra que la política monetaria no tiene suficiente potencia y por eso es que sería bueno desdolarizar, pero también hay conciencia en que eso no puede ser manu militari, eso tiene que ser voluntariamente. Y esta otra tontería del presidente del Banco Central diciendo que va a haber que firmar un consentimiento, asumiendo y reconociendo que existe un riesgo de poder adquisitivo al depositar en moneda extranjera. Y eso le cayó muy mal a todo el mundo porque a la gente le hace ruido cuando le hablan de su dinero y de sus depósitos. En un país como este, que con ciertas cosas que pasaron no le gusta a la gente que le hablen de eso. La locuacidad del presidente del Banco Central tendría que dedicarse a explicar y a enseñar. A ver, estuve haciendo unos cálculos estos días. Si hace 20 años usted tenía $100.000, hoy tiene $100.000 más los intereses que acumuló. Si esos $100.000 lo convirtió a unidades indexadas, hoy tiene $257.000 más los intereses que acumuló. 100.000 contra 257.000. Yo apostaría que muchos de ustedes han estado dolarizados todo este tiempo y perdieron, por lo tanto, 2/3 de su patrimonio líquido, disponible, depositable, etc. Bueno, eso es lo que hay que explicarle a la gente. Al mismo tiempo, los inmuebles subieron por 3,72. Subieron 50% en términos reales, más o menos igual que el ingreso de los hogares. Porque el valor de los inmuebles en la moneda que sea, dólares, pesos o rupias, acompaña el ingreso de los hogares. Esas son las cosas que tiene que hacer el presidente tan locuaz del Banco Central que tenemos. Y no meterse con cosas raras que hacen ruidos y generan inconvenientes. Bueno, ya hablé demasiado. No, pues seguimos. La gente se agarra la cabeza cuando dijiste lo de los $157.000. Como nos enseñaban en inglés, fill in the blanks, el presupuesto del Frente Amplio, el que va a terminar siendo aprobado en el Parlamento, ¿es un presupuesto, Tamara? Es un presupuesto recostado en la convicción de que Uruguay tiene espacio para mantener déficits fiscales altos porque tiene posibilidad de financiarlos en un entorno de riesgo país de 60 a 70 puntos básicos. Eso, digamos, es un hecho de la realidad.
Y a nosotros muchas veces nos cuesta explicar por qué tenemos ese riesgo país, por qué tenemos el dólar donde lo tenemos, pero lo cierto es que el mercado hoy, cuando le pone precio al riesgo Uruguay, le pone un precio muy bajo. Y por lo tanto, a mi juicio, es legítimo que un gobierno que tiene sus prioridades y su agenda busque maximizar el espacio de tomar deuda cuando la deuda está disponible así de barata. Dicho eso, tiendo a compartir lo que dice Javier de que cómo está diseñada la programación fiscal genera dudas acerca de si el incremento de la deuda que va a ocurrir con este presupuesto es la que está en la programación fiscal, que está dentro de lo que ahora, y podemos hablar un poco de los cambios que tuvo la regla fiscal, se denomina deuda prudente, y está el evidente riesgo en realidad de que ese ajuste que está planteado sobre la segunda parte del mandato no ocurra, y ahora voy a plantear por varias hipótesis por las que puede no ocurrir. Y es muy incierto realmente la capacidad que va a tener la administración de eventualmente recurrir a plan B o plan C si no es el que está planteado ahí. Entonces, hoy un anuncio que parece de alguna forma avalado por la calificación crediticia que tenemos, por el costo de financiamiento que tenemos, con un mercado que no nos tiene un revólver en la 100 para que hagamos el ajuste fiscal. Bueno, la opción es un ajuste gradual, no ha generado un problema grande de credibilidad, no hubo una reacción fuerte de los mercados financieros. Eso no quiere decir que la programación fiscal no esté exenta de riesgos y a nuestros juicios relevantes, ¿no? En primer lugar, porque si bien la programación fiscal no está recostada sobre una expectativa de crecimiento muy pujante de la economía, aún así está recostada sobre un supuesto de que la economía va a crecer más de lo que, por ejemplo, nosotros pensamos, que quizás estamos recostados del lado pesimista entre nuestros colegas, pero nosotros para el año que viene, por ejemplo, tenemos una proyección de crecimiento de solamente 1,5%. A su vez, tenemos la programación fiscal descansa sobre un incremento de los ingresos del sector público derivados de dos motivos. Por un lado, impuestos nuevos, que sin entrar en la discusión de si eso es legítimo o no, si va, digamos, en contra de una promesa electoral, cuánto espacio va a haber para el Pilar 2, todo cosas que se pueden discutir, por el solo hecho de ser nuevos. Y antes de entrar en que hayan sido, digamos, aprobados y reglamentados, uno debería tener como un signo de pregunta sobre cuál es la potencia recaudatoria de algo que es nuevo y que todavía no ha sido reglamentado. Por otro lado, la presunción de eficiencias en la recaudación de más de medio punto del PIB, que perfectamente pueden ocurrir con otra, digamos, otra tónica inspectiva, con un mejor uso de la tecnología, pero de vuelta, parados ahora, eso tiene un signo de interrogación por delante en cómo se va a desdoblar. Entonces, esos son como tres frentes relevantes de incertidumbre a nivel de los ingresos. Y después incertidumbre del lado de los gastos. Como decía Javier, en general en Uruguay el gasto público ha tenido un marcado ciclo político, siempre ha tendido a aumentar en el último año de todas las administraciones, en realidad en los últimos 2 de todas las administraciones. El año 3 es siempre el mejor año y es como una forma perfecta y uno calca una administración sobre la otra y la única que escapa ese patrón, como decía Javier, es la administración de Valle, pero con una circunstancia totalmente distinta en cuanto a acceso a financiamiento e imperativo de tener resultado primario positivo. Más allá de eso, otras condicionantes más de cómo quedó planteada la discusión, que es si el presupuesto queda planteado con un lineamiento y un compromiso político de que el ajuste tiene que ocurrir por el lado de los ingresos y que el gasto no está para tocarse, y bueno, ante desvío de los ingresos cabe la pregunta de ¿aparecen otras soluciones desde el lado de los ingresos o finalmente se va a operar sobre el gasto? La regla fiscal ha sido modificada, todavía no ha sido reglamentada en sus detalles la nueva, deja un espacio de incremento del gasto público mayor, deja un espacio de que eventualmente pueda crecer la deuda pública más de lo que está previsto y la incertidumbre de ingresos, a mi juicio, se traduce en incertidumbre de resultados cuando hay
una explicitación de que no hay una vocación ni un mandato político de tocar el gasto. El gobierno dice que quiere gastar mejor, no más. Bueno, no es necesariamente lo que se deriva de cómo fue el ejercicio presupuestal, como decía Javier. Y en definitiva, más allá de este gobierno o el anterior, creo que la sociedad uruguaya, de alguna forma, en su conjunto, para políticos, no políticos, es como que tiene una enorme incapacidad para discutir sobre la asignación y la eficiencia del gasto público. Y por lo tanto, eso es lo que hace que la incertidumbre de ingresos se traduzca en incertidumbre de resultados y de trayectoria de la deuda. Escuchando a Tamara, me acuerdo del año 90, cuando entré en el Ministerio de Economía, primero como asesor del ministro, y tuve a mi cargo el ajuste fiscal, que ya el 12 de marzo estábamos presentándole al Senado, y que fue mucho más grande que que Milei dice que es el más grande de la historia, Pamplinas, eso no. Él exagera todo, tiene inflación de expectativas, de contabilidad creativa, de resultados, en fin. Y el representante residente del Fondo Monetario, que lo teníamos, porque teníamos acuerdos con el fondo después de la gran crisis de comienzos de los 80, me dijo una cosa muy clara. Mirá, Javier, me dice, vos si tenés que hacer un ajuste fiscal, solo podés sumar los aumentos de impuestos que vos conozcas. Por ejemplo, si subís el IVA del 20 al 22, bueno, grosso modo, 10% más. Si cortás inversiones en carreteras o en puentes o lo que sea, que en esa época iban todas al resultado del ejercicio. Si aumentás las tarifas de las empresas públicas tanto por ciento. Pero promesas de cosas no las sumes. Si después pasan mejor, tomalos como colchones, pero no las sumes. Y todo lo que Tamara acaba de decir, efectivamente son promesas. Un crecimiento del 2,4% anual durante 5 años, que es el doble de los 10 años anteriores. Mejor recaudación eficiente de la DGI, bárbaro, ojalá, pero ¿y si no? Y impuestos nuevos que por lo tanto es muy difícil hacer la base de cálculo de cuánto me van a dar. Entonces, está todo con alfileres. No la ves por ningún lado. El crecimiento, la aspiración de crecimiento de O'Donnell no la ves por ningún lado. Yo tiendo a compartir lo que dice Tamara en cuanto a que las expectativas de crecimiento de 2,4 son exageradas. Mi intuición me dice que la tasa de largo plazo empieza con 1 y no con 2. Siendo justo, perdón que te interrumpa, si uno mira la encuesta de expectativas del Banco Central, yo decía, nosotros estamos recostados en el lado un poco más pesimista entre nuestros colegas, pero la mediana no está muy lejos de 2. Cuando hicieron el presupuesto era 2,1, no 2,2. Entonces, no estamos hablando de un presupuesto que se hizo con 3 o 4% de crecimiento, ¿no? O sea, no es exagerada en ese sentido. Sí, creo que hay que incorporar que con cierta probabilidad puede no darse, y por eso hablaba de cuáles son los plan B y C. No creo, no sé, Javier, y tú puedes tener otra opinión, que no es una proyección de crecimiento absolutamente descuadrada, ¿no? Hay opiniones y hay como el comité de expertos que informa proyecciones de crecimiento a los efectos de ajustar el resultado fiscal y hacer el cálculo estructural y demás, no le ha informado al MEF cosas muy distintas en su conjunto, ¿no? Y reitero, capaz que nosotros estamos un poquito recostados del lado pesimista de nuestros colegas, pero hay otros colegas que de alguna forma tienen previsiones de que la economía puede crecer sostenidamente, quizás más en el eje del 2 que del 2,5 que supone el presupuesto, pero quería marcar igual que es una diferencia que estamos hablando eventualmente de medio punto o de... Sí. No es el doble de no es exagerada, ¿no? Pero también la probabilidad que se concrete no es mayor a la mitad. Hay alta probabilidad de que no se concrete. A ver, Ignacio Munjo la otra vez hacía algunos cálculos bien interesantes de que cuando hay viento de cola, ¿cuánto crecemos? 5% anual. Cuando hay viento de frente, ¿cuánto crecemos? -1, -2. Y cuando hay calma, crecemos 1. Esa es la evidencia desde que volvió la democracia para acá, 40 años. Bueno, ¿qué podemos esperar de estos 5 años? Bueno, es muy difícil, puede haber cisnes de todos los colores que se nos crucen en el camino. Pero 2,4, el doble de los últimos 10 años, a mí al principio me luce exagerado.
Y además, ¿cuáles serían los drivers de ese crecimiento? ¿Un mundo más proteccionista? Ciertamente no. Los acuerdos en los cuales puede entrar Uruguay no son inmediatos, hay que procesar cosas. Son muy buenas noticias, pero no inmediatas. ¿Es un buen salvavidas si sale Mercosur, Unión Europea? Bueno, pero no va a ser inmediato tampoco. Hay que ver la letra chica, hay que ver si sale todavía con la oposición francesa. En fin, pero no sé, yo temo que todo está prendido de la parte expectativa positiva, digamos, de voy a recaudar mejor, voy a ser más eficiente. En fin, yo creo que Uruguay es de los países que tienen menos evasión, además en el continente, con lo cual mejorar desde niveles altos siempre es más difícil que desde niveles bajos, ¿no? Pero el crecimiento económico es decisivo, yo quiero insistir en esto. Y el ministro O'Donnell, yo comparto totalmente con él, porque él está jugado a un crecimiento mayor. Porque si no crecemos o crecemos menos, la recaudación de impuestos, que más o menos va 1 a 1 con el crecimiento económico, también le va peor. Si la economía crece al 4, la recaudación de impuestos crece al 4, real, y da para tirar para arriba, como ocurrió cuando crecíamos al 4, en vez de ahorrar para tiempo de vaca flaca, que hubiera venido muy bien, ¿no? Los famosos espacios fiscales adicionales. Pero cuando crecemos menos, también se recauda menos. Y tenemos una sociedad que tiene un estado de bienestar centenario, que la gente y la sociedad valoran mucho, al cual hay que incluir un montón de personas. Gabriel lo ha estimado en 400.000 personas que están en negro, que están por fuera de la plantilla oficial, BPS, FONASA, y que hay que incluirlos de algún modo, porque dice él siempre, y tiene razón, la matriz de protección social del Uruguay, que es muy buena, nos cubre a nosotros, que estamos en la formalidad, pero no cubre a los que no lo están. Y esas son las personas que tienen mayores problemas en muchas dimensiones. Ahí está seguramente la mayor parte de la pobreza. E incluir esas personas cuesta dinero. Y si no se genera ese dinero con crecimiento, no se va a generar y va a ser más difícil incluirlos. Entonces, ojalá crezcamos al 2,4 y más también. Es difícil hoy apostar a eso. Ojalá sea mucho más eficiente la DGI, ojalá que los impuestos nuevos rindan lo que el gobierno espera y ojalá que el gasto público no crezca en la segunda mitad del periodo, como suele ocurrir en los gobiernos tradicionales. Porque si alguno de ese tinglado no se da, vamos a tener un ajuste fiscal a mitad de periodo, que es muy complicado para el gobierno de turno hacerlo. Y si no lo tenemos, vamos a tener un déficit fiscal del orden del 4%, en la última década fue promedio 4,1%, y vamos a seguir en ese promedio y un buen día nos van a decir, sí, fenómeno, está divina la institucionalidad absoluta y mucho más en términos relativos y comparativos de Uruguay con otros países de la región, son muy serios, son macanudos, siempre pagan todo, pero pará, 4%, 15 años no te puedo seguir bancando, y van a decir, hasta aquí llegó mi amor, ¿no? Muchos agentes, no sé si muchos, pero algunos agentes económicos dijeron que esperaban otro tipo de medidas en el presupuesto vinculadas al apoyo a las empresas locales, a la actividad local. ¿Ustedes coinciden con eso? A ver, el Ministerio de Economía también, digamos, en paralelo del presupuesto, ha tenido como otra línea de despliegue de agenda que tiene que ver con todo lo que son estímulos a la inversión en un sentido amplio. Desde algunos cambios en el arreglo institucional con el que se da, digamos, con el que se organizan los esfuerzos del sector público para atraer inversiones, al anuncio de algunos cambios en el régimen de beneficios fiscales de COMAP. Todavía no son cosas que estén completamente reglamentadas como para poder entender cabalmente cuán significativas son las mejoras. Hay al mismo tiempo una agenda que el ministro ha llamado de desempapelamiento, que tendría que tener en algunas de su recorrido cosas que tengan que ver con quitar trabas burocráticas y otros elementos que ayuden a alentar la inversión. Lo cierto es que si miramos lo que es la inversión promovida que accede a beneficios, es solo una porción de la inversión total en Uruguay y
los estímulos que se den eventualmente desde el sector público de ningún modo pueden sustituir a la vocación de inversión de las empresas. Y nosotros en Exante miramos mucho los estados financieros de las compañías. Tenemos ahí una herramienta que desarrollamos hace muchos años que es muy eficiente para hacer eso. Y la realidad es que cuando uno mira los estados financieros de las compañías uruguayas, hay muchas, pero muchas, que invierten muy poco. Hay más o menos un tercio de las empresas en el último año, en el 2024, no invirtió o invirtió un monto ínfimo en relación a su generación de caja, a su EBITDA. Son realmente pocas las que tienen niveles de inversión más altas. Entonces, el foco de por qué Uruguay invierte poco y por qué si uno mira un ranking internacional con 190 países que están en la base del Fondo Monetario, Uruguay está en el tercio inferior, y del tercio inferior para abajo, no en el bordecito del tercio inferior, es porque tiene que ver, a nuestro juicio, con condiciones de rentabilidad empresarial, con la vocación de invertir de las empresas, con un horizonte de crecimiento para adelante, y no necesariamente, y esto es una posición obviamente que podemos coincidir o debatir, no necesariamente eso se suple con apoyos desde el sector público. Eso no quiere decir que desde el sector público no se puedan hacer cosas para alentar la inversión, pero todo lo que tiene que ver con el cuidado de la competitividad, con tener regulaciones de buena calidad, con tener una agenda de elementos que delimiten buenas reglas de juego en distintos mercados, eso probablemente es mucho más potente en términos de generación de inversión que lo que puede ser un régimen exclusivamente basado en beneficios tributarios en un país que estamos hablando hace 2 minutos que no tiene recursos fiscales para poner generosamente sobre la mesa. Capaz que te me adelantaste porque te quería preguntar qué debería tener el otro día, ayer o antes de ayer, el viceministro Valcorba anunciaba que justamente el MEF está estudiando la posibilidad de cambios en el régimen de inversión. ¿Qué tendría que tener ese cambio? A ver, no sé lo que tendría que tener, que están pensando, unificaron las oficinas de promoción, de zonas francas. Yo lo que veo es que, decía muy bien Tamara, una expresión muy interesante, la vocación de invertir en Uruguay. Esa vocación es baja. De hecho, si sacamos los 3 grandes proyectos de celulosa y el último con Ferrocarril Central, la inversión ha sido del 16% del producto. Y eso no da para ser patria, ¿sabes? La mediana mundial es 23. Bueno, o sea, en ese ranking que decías de ordenar de mayor o menor los 190 países que reportan información al Fondo Monetario, la mediana es 23, lo que separa el tercio inferior es 20 y Uruguay está en 16. Claro. Y los años en donde tuvimos toda la fuerza, ¿no? La segunda planta de UPM, la inversión del Ferrocarril Central, la ola de infraestructura vial del gobierno anterior, no llegamos a 20, o sea, no llegamos al tercio inferior del ranking global. Justamente, ese es el punto. Entonces, todos sabemos las razones por las cuales ella las mencionaba recién, por qué se invierte poco en Uruguay. Entonces, si no es con apoyo estatal, vía zonas francas, vía COMAP, regímenes especiales, ese régimen ha sido desigual porque ha favorecido más bien a los grandes y no tanto a los pequeños. Yo creo que por ahí va alguna de las reformas, los cambios que quieren hacer. Pero bueno, y después está toda la agenda del ministro de desregulación, digamos, Sturzenegger a la uruguaya, sin mencionar a Sturzenegger, que como viene del mileísmo no suena lindo acá. Yo lo que ahí le doy de beneficio de la duda es que los gobiernos asumen en marzo y en agosto tienen que presentar el presupuesto. Yo confío, porque conozco al ministro y a su equipo y tengo plena confianza en ellos, de que en la próxima rendición de cuentas seguramente vamos a tener novedades. Si no las tuviéramos, ahí sí me preocuparía, porque un año después ya tienen tiempo para haber estudiado estas cosas. Ceres le ha presentado decenas de desregulaciones al Ministerio de Economía que surgieron de la gente, digamos, de consultas públicas, de los propios interesados afectados por una regulación que les complica la vida. Y, a ver, no se puede decir copy and paste y apruebo todo. Hay que estudiar, hay que someter a estudios. Yo comprendo eso. Entonces, yo confío en que en la próxima rendición de cuentas vamos a tener novedades de las cosas buenas que creemos que deberían faltar y se van a estar ahí. Perdóname, Tamara, ¿y el clima de negociación colectiva y el nivel de conflictividad puede llegar a incidir en las decisiones de inversión en el Uruguay?
Yo creo que la negociación colectiva dio un paso adelante con la desindexación, la inflación más baja ayuda a que haya menos líos. Han demorado en laudar los consejos de salarios, pero eso pasa siempre en cada ronda que se inicia, termina entre noviembre y diciembre aprobándose la mayoría. No, en todo caso, lo que decía ella de la creatividad del Ministerio de Trabajo más reciente me preocupa más, eso sí. Lo otro es iba a decir otra cosa, pero en realidad ya arranco para este lado, que es, la otra es la discusión en el plano del mercado de trabajo, es cuánto empleo va a generar Uruguay. Porque es como toda la agenda en materia de relaciones laborales está en general muy orientada a discutir cuánto va a crecer el salario y cuánto espacio hay para el crecimiento del salario. Y creo que otro tema, digamos, bien relevante a discutir es qué espacio va a tener Uruguay para que haya efectivamente creación de empleo en estos próximos años. Y tú hablabas de los problemas del bajo crecimiento asociados al plano fiscal y cuántos recursos genera y demás. También está la arista del bajo crecimiento económico en términos de impulso de creación de empleo en el sector privado. Estos han sido, estos últimos años, después de la salida del shock de pandemia de 2022 en adelante, años en los que la cantidad de empleo que se creó nos ha sorprendido respecto a nuestros modelos. Y la creación de empleo en Uruguay ha sido en una cantidad más grande que la que nosotros esperábamos. Aún así, eso se dio en un contexto cíclico muy particular, en donde los salarios en términos reales habían caído en la pandemia, tardaron en recuperarse porque a la salida de la pandemia hubo un shock de inflación global que también pegó en Uruguay, que hizo que los salarios, cuando se esperaba que empezaran a subir en términos reales, no lo hicieron y demoraron un año. Pero también el empleo. Acordate que en el último gobierno de Frente Amplio se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo y el año de la pandemia otros 50.000. Es más fácil recuperar desde menos 100.000. Veníamos de un contexto cíclico que favoreció la creación de empleo, sin estar totalmente seguros de dónde está el espacio de recuperación cíclica. Hay algunas señales de que eso se está mesetando, la tasa de actividad está en máximos históricos, la tasa de empleo se está acercando a los máximos del 2014, entonces todo eso cabe preguntarse, bueno, ¿qué tiene que hacer Uruguay en realidad para seguir creando empleo, para no naturalizar una tasa de desempleo de 7%, que nos parece baja a todos cuando comentamos las cifras de las estadísticas del mercado laboral? Decimos, sí, el desempleo está en torno a sus mínimos niveles en más de una década, en 15 años. Ahora, es 7. Es 7. Y en el mundo, en los países que tienen economías saludables, no es 7. El desempleo juvenil en Uruguay está arriba de 25%. Entonces, todas las discusiones que tienen que ver con las relaciones, el mercado de trabajo y el ámbito de relaciones laborales probablemente trascienden mucho a lo que es la discusión de desindexación o no, sin desmerecer que creo que fue una cosa muy buena de estas últimas pautas de negociación colectiva, pero creo que Uruguay tendría que tener una agenda respecto del funcionamiento del mercado de trabajo que vaya mucho más allá de la mecánica con la que ajustan los salarios y empiece a englobar este tipo de temas de cómo hacer para que con una economía que crece al ritmo que crece, no tengamos dificultades tan fuertes como tenemos para generar mayores niveles de empleo y menores niveles de desempleo en Uruguay. Está muy bien lo que recuerda Tamara, porque no solamente el crecimiento pega en lo fiscal, sino que pega en lo social, llamémosle, o en el mercado de trabajo. Porque el crecimiento de la economía, como tendencia, se reparte entre precio y cantidad en el mercado de trabajo, salario y empleo. Es decir, cuando el PIT-CNT dice la economía creció 3 y el salario solo 1, bueno, ¿qué pasó con el empleo? Capaz que creció 2. No es el salario el que tiene que acompañar al producto. El producto se lleva con la masa salarial, que es precio y cantidad. Es una básica esta. Si ustedes ven la programación del presupuesto, da perfectamente ese cálculo, ese resultado. Siempre ha sido así, ex ante, valga la referencia, y seguirá siendo así. Y como tendencia a largo plazo es así. Entonces, si crecemos 2,4 y el salario real va a crecer, digamos, al 1,5% anual, bueno, queda casi un 1% para más empleo. Si crecemos al 1,4
y el salario crece al 1,5, no hay margen para el empleo. Fue lo que pasó en la última presidencia de Vázquez. Se siguió con una política salarial de recuperaciones y aumentos y lo que fuera. Cuando el viento cambió, se puso de frente en vez de a favor, y entonces en ese periodo el empleo bajó en más de 50.000 puestos de trabajo, el salario real creció un 8 contra un PIB que creció 5. Ese exceso se pagó con cantidad. Y en el gobierno anterior de la calle Pou ocurrió lo contrario. Si uno toma el periodo de los 5 años, incluida la pandemia y su recuperación posterior, el crecimiento se tradujo fundamentalmente en más empleo que en salario real. Bueno, eso es muy importante y tiene mucho que ver incluso con la opinión pública de cómo se ve por parte de la sociedad al gobierno de turno. El otro día el ministro en el Parlamento reconoció que el nivel de actividad, estamos en un nivel de enfriamiento leve, decía él. ¿Qué podemos esperar para el año que viene, para el 2026? Bueno, es un enfriamiento leve desde un crecimiento leve, por lo tanto nos dejan cero. En estos últimos meses la actividad económica no creció. Hace un tiempo Uruguay empezó a tener un indicador mensual de actividad económica que saca el Banco Central como para tener una señal de actividad un poco más oportuna que los datos de PBI, que salen con un rezago de un trimestre. Es algo que muchos países tenían, Uruguay no lo tenía, ahora lo empezamos a tener hace un tiempo. Todavía es un indicador que tiene bastante ruido, es difícil de interpretar, se corrige para atrás, pero lo que está, digamos, señalando es que en el último trimestre la economía prácticamente no creció. Hay algún elemento puntual que también es justo señalar, que Uruguay es un país muy chico, entonces cosas que pasan, y por eso lo anecdótico de estar hablando de no, la refinería de ANCAP, esto pasó, esto, la planta de celular. Bueno, en otros países no se hablan de cosas así, de elementos puntuales, pero bueno, el tamaño del PIB de Uruguay hace que estas cosas afecten, con lo cual probablemente en ese desempeño del tercer trimestre hay una incidencia de ANCAP que debería ser transitoria. Aún así, si uno mira los datos de la primera mitad del año, de donde eso no estaba, esencialmente el crecimiento que fue de un poquito más de 2% está explicado por crecimientos a doble dígito del agro y de la industria que comparan con coyunturas muy particulares en el primer semestre del año pasado. Si uno mira el resto de los sectores, en particular la actividad comercial, la construcción, todo lo que son servicios, que es un rubro que, como se llama otros, es poco atractivo cuando se reportan las cuentas nacionales, pero es el 30% del PIB que está ahí, educación, salud y otros servicios, todos esos sectores están en torno de cero. Entonces, hay demasiados sectores en el entorno de cero y, por lo tanto, sí es un panorama, a nuestro juicio, bastante sombrío en términos de cuál va a ser el desempeño de corto plazo, porque tampoco hay como cosas en el horizonte de corto plazo que vayan a cambiar sustancialmente esa pisada. Si uno lo mira desde el punto de vista de la demanda, el consumo privado igual debería tener un desempeño similar al de este año, porque el salario real, como decía Javier, probablemente va a crecer el año que viene y sobre todo, y no hablamos mucho de inflación hoy, pero nosotros pensamos en ex-ante que la inflación va a estar incluso un poco por abajo del 4,5% que tiene como meta el Banco Central durante buena parte del próximo año, y eso va a hacer que el salario real crezca un poquito más que lo que estaba diseñado en las pautas, con lo cual eso debería habilitar cierto crecimiento del consumo privado. Algunos sectores exportadores todavía, digamos, pueden contribuir a que las exportaciones tengan una variación real positiva el año que viene. Tenemos una expectativa de exportaciones de servicios creciendo moderadamente. Puede haber, digamos, un espacio de crecimiento, pero la inversión está subiendo poco, las importaciones también están subiendo en un entorno de dólar bajo, con lo cual el crecimiento de la demanda no necesariamente es más PIB. Y por lo tanto, y reitero, estamos como un poco en la parte baja de lo que proyectan nuestros colegas. Está la encuesta de expectativas del Banco Central, nosotros estamos recostados en la parte baja de esa encuesta, y no quiero como ser demasiado enfática en cómo no tenemos la bola de cristal y quizás en algo estamos cerrando, pero
en nuestro diagnóstico de por cómo viene la economía en los últimos meses y por las señales que vemos hacia adelante de corto plazo, realmente no creemos que la economía vaya. Si crece 2, será para nosotros una buena noticia a cómo están planteadas las cosas hoy. El año pasado se generó un arrastre estadístico para este año importante. El arrastre estadístico es la diferencia entre cómo termina una variable del año y el promedio del año. Como ustedes saben, cuando se dice que la economía crece 2%, es promedio contra promedio. Bueno, este año va a crecer 2%, números redondos. La mitad va a haber sido arrastre estadístico del año pasado. Creció 0,7 desestacionalizado en el primer trimestre, 0,4 en el segundo y cayó 0,1 en el tercero. Más allá del aspecto anecdótico que bien dice Tamara, digamos que el último trimestre puede ser 0. Con lo cual no va a haber un arrastre estadístico para el año que viene. O sea que el año que viene va a ver cuál es el crecimiento propio del año. Y para que sea 2 tiene que ser 4 punta a punta. Y yo no veo la economía creciendo 4 punta a punta. Es decir, no veo por dónde. La temporada turística va a ser muy parecida a la pasada. La relación de precios con Argentina está más o menos como en la temporada pasada. Quizás no, un poquito peor, pero digamos puede haber un mayor efecto ingreso de quienes vienen. Así que bueno, no es claro que el año que viene haya motores, ella ve bien, ¿no? Es decir, los motores de crecimiento son el consumo privado, la exportación y la inversión. Básicamente son eso, porque el sector público no mueve la aguja en el contexto actual. El consumo privado puede crecer, sí, con un aumento de salario real, de jubilación real, un poco más de empleo. ¿La obra pública? Y bueno, la obra pública se está canalizando hoy por fuera del presupuesto, mayoritariamente, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Corporación Vial en particular. No dijimos eso, pero es una buena cosa que se haya incluido en la información que el Ministerio da al Parlamento, esas inversiones que están fuera del perímetro fiscal y hasta ahora no se tenía noticia de eso. Pero está bien, son cifras que no van a ser sustancialmente distintas a las que ya veníamos. En el quinquenio pasado fue importante esa variable, bueno, y fue parte del problema fiscal o parafiscal, digamos, en este caso, recibido. Entonces, una inversión que sin grandes proyectos a la vista, hay que ver si sale lo de HIF o alguna otra cosa de hidrógeno verde. Las exportaciones, bueno, van a comparar con un año que ya es más normal de lo que fue el año pasado. Con un dólar bajo además. Con un dólar bajo además. Con un dólar bajo que eso favorece algunas cosas y dificulta otras, ¿no? Siempre ganadores y perdedores. Favorece el consumo, el comercio interno de determinados productos importados. Las exportaciones básicamente se dan igual porque dependen de la naturaleza y no se toman decisiones que afecten lo inmediato. Las decisiones de inversión, decisiones de siembra y esas cosas, o de entore, no cambian sustancialmente en el corto plazo. Así que bueno, yo diría que tenemos un inicio de gobierno muy uruguayo, muy gris, como todos los anteriores, de los últimos. El país del agua tibia, dice Pancho Faig, el país del lucro cesante, le llamo yo. Entonces, bueno, es lo que tenemos, es lo que la gente vota, es lo que la gente elige. Nuestros representantes, a mí personalmente no me representan, pero entiendo que a la sociedad sí, ese ADN social estatista vallista, que es la religión civil que tenemos los uruguayos, y que atraviesa horizontalmente a toda la sociedad y a todos los partidos. En Argentina son todos peronistas, acá somos todos vallistas, aunque no lo reconozcan algunos. Bueno, y es lo que tenemos. Mientras tengamos la notoria institucionalidad y nos sigamos diferenciando de otros, pero ¿qué pasa si mañana Argentina realmente despega? Es una pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Qué cosas buenas hemos tenido porque le fue mal, que quizá las perdemos si le va bien? Esa es una pregunta que yo la dejaría para algún Hablemos en Confianza el año que viene, cuando se le vean más las patas a la sota. Bien, estamos medio como que llegando al final. Yo les insisto que si quieren hacer preguntas es ahora o nunca. Y como a los periodistas nos gusta todo esto de los títulos, yo repasaba para preparar esto, Javier, una frase tuya hace algunos meses, no recuerdo si fue noviembre o diciembre, decías:
este gobierno es un velero sin motor. El país es un velero sin motor. Bueno, está bien. El país, es decir, es lo que decía Munjo, es decir, ese 1% con calma chicha, ¿tá? Si hay viento de cola, el velero anda fenómeno. Si hay tormenta, ni hablemos, pero si hay una calma, el motero, no le hemos puesto motor al velero nosotros, para crecer por las nuestras, sin necesidad del viento. Y ese motor son las reformas que están en la agenda hace 4 décadas. Es una mejor educación, es una reforma de la seguridad social no aguada como la última, sino que vaya más en serio, es una integración al mundo, es el desempapelamiento y desregulación que dice de los sectores no transables Gabriel Odone, es tantas otras cosas, pero de vuelta, nuestros representantes no dan pasos en ese sentido. No hay liderazgo, es decir, cambio de rumbo con alguien que dice, no, vengan para acá. Lo que tenemos son políticos que se ponen adelante de la masa y van en la misma dirección que va la masa y dicen que la lideran, pero en realidad es la masa la que lo lidera a ellos. Ese es el problema que tenemos. Es el costo político, no asumir el costo político de determinadas reformas. Sí. La contracara también del consenso, ¿no? O sea, el activo que tanto, digamos, valora el mercado y nosotros como uruguayos también, ¿no? Bueno, que Uruguay avanza en base a consensos y bueno, y también avanza a media marcha, porque es el tiempo que lleva construir esos consensos. Bien. ¿Preguntas? Por allá. Ahí le secan el micrófono. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches, Javier, Tamara, muy bien sus exposiciones. Yo creo que cuando se habla de que Uruguay puede crecer al 2%, al 2,4%, digamos 2,4%, no es disparatado, porque teniendo en cuenta la serie de los últimos 10 años, si nosotros le sacamos el año 20 y el 21, que tuvimos la famosa pandemia, que es una situación totalmente que no se produce cada centena de años, digamos. No nos olvidemos que en el 20 decrecimos 7% y en el 21 menos 4%. ¿No? ¿No es así, Javier? El 21 se recuperó. Se recuperó, pero fue negativo también. ¿No? Bueno. Dead Cat Bounce se llama, rebote del gato muerto. ¿Desca? Dead Cat Bounce. Bueno, decime una cosa, si eliminamos eso, el crecimiento de los últimos 10 años, si no me equivoco, yo hice un promedio, da 2,1%. Pero no importa, eso no importa. Me parece que tampoco, lo que quería decir que eso no es tan disparatado porque no hay que hacer demasiado esfuerzo para crecer el 2,4%. Pero lo que me parece disparatado es la implantación de los impuestos que se van a aprobar en el presupuesto, en especial el impuesto global y el impuesto de los incrementos patrimoniales que tengas las inversiones en el exterior. Porque el gobierno no hizo ningún cálculo, creo que Tamara lo mencionaste, no hizo ningún cálculo de cuánto se podría recaudar por ese impuesto, y además pensando que eso no es perjudicial para las inversiones de las grandes corporaciones en Uruguay, porque hay corporaciones que no pagan impuestos en el exterior y si se implanta ese impuesto global en Uruguay lo van a pagar acá, porque hay jurisdicciones en el exterior, hablemos de Estados Unidos, hablemos de China, hablemos de India, que no tienen el impuesto global. Entonces la pregunta es si ustedes piensan que ese impuesto, sobre todo el de incremento patrimonial, puede perjudicar las inversiones en el Uruguay. 2 comentarios. Primero sobre la cuenta que usted hace, sacando el año de la caída. Si yo saco los partidos que perdió Peñarol, sería campeón. Parte del crecimiento de los años siguientes fue parte compensación de la caída y no se hubieran dado tampoco crecimientos tan altos en los años siguientes si no hubiera habido esa caída. Pero creo que usted está confundiendo o mezclando 2 impuestos de los 3 que se ponen en el presupuesto. Uno, el primero al que usted aludió, es el de los incrementos patrimoniales en el exterior. Y a mí me parece tremendamente justo que ocurra,
independientemente de lo que rinda y asumiendo que va a estar bien diseñado, porque nosotros si te vendemos nuestra casa acá en Montevideo, tenemos que pagar IRPF por incrementos patrimoniales, pero si usted tiene un apartamento en Miami y lo vende, no paga. ¿Por qué? Eso discrimina en contra de las inversiones en el país y a favor de invertir afuera. Entonces, ese es un impuesto correcto. Yo creo que los 3 impuestos que plantea el gobierno en esta rendición de cuentas, más allá del propósito fiscal que todo aumento de impuestos tiene, son más conceptuales y cualitativos que cuantitativos. Es decir, mismo lo del TEMU, que yo lo discuto en algún sentido, pero también lo toman como un elemento de que hay algo que había que hacer porque había algo injusto. Y el otro impuesto al cual usted alude, que es el complementario del mínimo global, de vuelta, tiene un sentido de justicia en el sentido de que quede algo en el país de lo que esas empresas que facturan y remiten, liquidan impuestos en matrices. El tema es que hay que hacer sintonía fina, hay que ser muy cuidadoso, no se puede cortar a lo bruto. Y ha habido, bueno, siempre los interesados se quejan, ¿no? Pero en fin, y creo que el gobierno incluso modificó el texto, dio marcha atrás. Es muy bueno que un gobierno tenga marcha atrás y no solamente tenga las marchas hacia adelante. Pero bueno, yo insisto en que son impuestos más cualitativos que cuantitativos. Sí, yo quería volver a la primera parte igual de la intervención, de esto de cuán fácil es crecer al 2,5, que es uno año a año, ¿no? Puede tener explicaciones de la sequía, no sé qué, el contexto internacional, o pensar el tema desde el punto de vista de la demanda, si tenemos demanda, no tenemos demanda. Ahora, para pensar las capacidades de crecimiento en el largo plazo, importa la oferta, ¿no? De dónde se agarra Uruguay para crecer, ¿no? Y cualquier economía, de alguna forma, es trabajo, capital y la combinación de ambos factores productivos, que es lo que llamamos habitualmente productividad los economistas. Entonces, cuando uno mira Uruguay, y este es un tema que trabajamos en el equipo nuestro justamente hace muy poco tiempo en eventos que varios de ustedes estuvieron, es la pata trabajo desde el punto de vista de la oferta, ¿no? De cómo se va a mover el mercado de trabajo el año que viene, está en duda, porque somos una población que se está envejeciendo, donde tenemos una tendencia bastante persistente a reducción de la cantidad de horas que trabajan los que trabajan, tenemos una tasa de participación laboral en las mujeres, en las personas de mayores de 50, 55 años, que no es alta en comparación con el resto del mundo, y si uno pone todas esas cosas en la coctelera, hay como una interrogante de, bueno, ¿cuánto va a empujar el factor trabajo al crecimiento? Ahí un primer signo de interrogación. Igual nunca va a ser en Uruguay, y con la demografía que tenemos, ese un elemento de impulso. Entonces hay que mirar los otros dos. Capital, ¿de qué depende? De cuánto invertimos y cómo se amortiza eso, ¿no? De cuánto se deprecia. Entonces, la inversión que está teniendo Uruguay, y de la que tanto hablamos antes, no es una inversión que vaya a empujar el crecimiento de una manera sostenida del stock, de una forma, digamos, que nos saque mucho de esta dinámica. Y la productividad en el mundo, incluyendo mundo desarrollado, países que están en lugares que uno podría decir más avanzados y por lo tanto más difíciles que se dé crecimiento que los que estamos un poco más atrás. En el mundo el promedio de crecimiento de la productividad ha estado en el eje del medio punto por año, y en Uruguay en los últimos 10 años fue cero redondo. Entonces, no es tan fácil que si uno mira los factores de oferta que tenemos, y el empleo no va a mover más que, no sé, 3 décimas, 4 décimas, siendo muy optimistas, y escenario base incluso menos, productividad cero, inversión, tenemos que salir de ese nudo. Entonces, antes abogaba por el que el 2,4 como supuesto de crecimiento no estaba salido de las expectativas de todo el mundo, pero eso no quiere decir que no sea difícil, es dificilísimo cuando uno lo mira desde la perspectiva de lo baja que es la inversión, lo lento que está haciendo el crecimiento de la productividad, y en el crecimiento de la productividad el foco generalmente está en, bueno, ¿cuánto Uruguay invierte en I+D? Ni siquiera es necesario inventar la tecnología. En Uruguay tenemos dificultades para adoptar la tecnología. Y hemos tenido en esta primera parte del año casos de pública notoriedad, de conflictos que tienen que ver con la adopción de tecnología en las empresas. Entonces, es toda esa agenda la que en realidad
determina el crecimiento en el largo plazo, probablemente muchísimo más que la agenda de incentivos fiscales o digamos, de las cosas que hacen a las condiciones de demanda y de incentivos para el crecimiento de corto plazo de las diferentes, digamos, patas de la economía. Javier, ¿vos estás convencido? Como dijiste, un bajo crecimiento ya se cobró, ya se llevó puesto 2 gobiernos. Sí. A fin del año pasado, en unas últimas entrevistas que di, este año casi no di ninguna, creo que fue a Búsqueda, a Ismael Grau, yo decía, el bajo crecimiento ya se cargó a 2 gobiernos. Obviamente, yo tengo una visión desde la economía, quizá economicista, y admito que puede haber otras razones. El menú de candidatos y las campañas electorales son decisivas para una elección nacional. Pero yo creo que el crecimiento económico es decisivo. Es decir, si efectivamente este gobierno logra que la economía crezca 2,5% anual, bueno, yo lo veo con grandes chances de ser reelecto. Si vuelve a ser un crecimiento de un dígito, por decir algo, yo le veo grandes chances de que no sea reelecto. Por supuesto, habrá que ver el menú dentro de 4 años, pero para mí ese es un factor decisivo. Es un excelente título ese, te cuento. No sé, ¿más preguntas? Por allá. Hola, buenas tardes, gracias por los conceptos claros. Les quería consultar sobre, esta semana se dio a conocer la inminencia de una firma en el acuerdo CPTPP. Si ustedes también le ponen signos de interrogación a los acuerdos de comercio exterior que se estarían generando en base a esos acuerdos internacionales. ¿Puedes repetir un poco? Si la puede repetir, por favor. Que distraje, pero estaba sonando una alarma. No. El volumen. ¿No se escucha? Ahora sí, bueno. Ahí perfecto. Estoy tímido, tal vez. No, digo que esta semana se dio a conocer la inminencia de los acuerdos CTPP, y si ustedes también creen que tiene un gran signo de interrogación el impulso que puede dar al sector externo y también al interno por la baja aranceles, o está de alguna forma estimado el beneficio que puede venir de esos acuerdos. Esa es una muy buena noticia, es una política de Estado porque son 2 gobiernos sucesivos de signo contrario, uno que levantó el centro y otro cabeció y metió la pelota en el arco, o sea que es el tipo de cosas buenas que tenemos, lástima que sean tan poco frecuentes, pero también es cierto que no va a ser una cosa inminente, va a llevar un tiempo el proceso de concreción, por más que ya se nos haya dado el ingreso. Pero es una buena cosa, es un mercado que Uruguay ha tenido muy poco acceso. Me consta que la subsecretaria de la Cancillería ha trabajado muchísimo en esa zona, ella de hecho estuvo radicada en uno de esos países de este acuerdo, o sea que yo creo que es una muy buena noticia para el mediano plazo para nuestro país. Y ojalá haya más de estas buenas noticias. La gran pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar si el Mercosur nos va a dejar a todos hacer cosas por las nuestras, que sería muy bueno, y ya confirmaría que el Mercosur ya fue, a raíz de lo de Argentina con Estados Unidos? Entonces ahí también tenemos una nueva situación. A ver, ¿puede ser lo de Argentina una cabecera de puente para que los otros del Mercosur nos sumemos, o solamente es un casamiento Trump-Milei? Pero los presidentes pasan y las políticas quedan o no quedan. Da la impresión de que sí, pero vuelve el peronismo, el kirchnerismo a Argentina un día. ¿Se mantiene? ¿O van los demócratas tan críticos de estas cosas, atendiendo a su constituency electoral, y se mantiene o no se mantiene? Bueno, yo creo que hay una casuística y un permanente cambio de coyuntura que hay que estar atentos a eso. La agenda de apertura comercial igual no se agota solamente en acuerdos, ¿no? Con lo cual creo que y estoy totalmente de acuerdo con Javier en que esto no es algo que mueva la aguja de corto plazo, no por eso uno debería desmerecerlo, ¿no? Porque en definitiva muchas de estas cosas que estamos diciendo que Uruguay tiene que hacer para crecer más en el largo plazo, y bueno, ocurren también en el largo plazo y con esfuerzos que se van, digamos, sucediendo en el tiempo, con lo cual eso es una buena cosa, aunque no tenga efectos inmediatos. Ahora, la vocación de apertura comercial
va en eso, pero también Uruguay tiene toda otra agenda, digamos, de cosas que podría hacer en términos de apertura unilateral de la economía que ni necesariamente requieren de que otro quiera hacer un acuerdo con nosotros, ni necesariamente requiere choque con Mercosur, con lo cual también hay como cosas para ver, y concuerdo con Javier que este es un primer año en donde el gobierno está como abocado a sacar el presupuesto y esos primeros hitos que decía, y bueno, y al principio decía, y hay algunas otras áreas en donde, bueno, hay que esperar y ver un poco más, y donde no están las cartas del todo desplegadas. Podría ser un área, la de la apertura comercial, en donde viésemos eventualmente otro tipo de iniciativas que le pongan como otra impronta a la agenda de apertura, más allá de que de estos temas vayan digamos, a tardar en materializarse. Pero eso es algo que hoy todavía está por verse. Por acá. Hola, buenas noches. Primero quería agradecer a Tamara y a Javier, perdón que no los veo de acá, pero los estaba escuchando claramente. Muy buena la exposición, difícil, ya haciendo un checklist de todos los temas que han tratado, desempleo, inversión, digamos, exportaciones, generar una consulta sobre algún tema, pero quería consultarles también sobre el tema de y acá entra un poquito en el modelo teórico, de la curva de Laffer. La curva de Laffer, lo comento brevemente, es un modelo económico que relaciona las tasas impositivas con la recaudación. Ante este eventual escenario de aumento de impuestos, claramente puede haber una posibilidad de que el consumidor, la gente o las empresas empiecen, digamos, a bajar la carga impositiva, o sea, no volcar a la DGI los impuestos que tenían destinados porque están, digamos, pasando el punto óptimo. ¿Cómo lo ven ustedes al tema ese? A ver, el más importante de estos impuestos no lo vamos a pagar nosotros, básicamente, ¿no? El complementario del mínimo global. El otro es un impuesto muy focalizado en quienes tienen activos en el exterior. Lo del TEMU, bueno, no cambia sustancialmente, digo, yo creo que no, ni le hace una guiñada al bolsillo. Es más, yo tengo una posición de que tendría que haber ido al régimen del 60 y no del IVA, pero bueno. Se dio la paradoja de que incluso subieron de 600 a 800 dólares, que va un poco en contra de los planteos que se habían hecho. Pero no sé, yo lo de la curva de Laffer lo asociaría más con impuestos en particular, digamos el IVA. A ver, si pasamos el IVA del 22 al 28, bueno, la regla de 3 no se va a dar, no se va a mantener. No voy a recaudar el equivalente a esos 6 puntos como porcentaje de los 22 iniciales. Así que yo no tendría una respuesta en ese sentido. Bien, estamos llegando al final. Voy a invitar a la gente de Codere que me dijeron que querían decir algunas palabras a propósito del cierre de este ciclo por este año al menos. Por eso lleva el micrófono. Efectivamente, nosotros queríamos, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la excelente exposición. Estuve a punto de hacer una pregunta, pero preferí obviarla. ¿Pero por qué no? Bueno, porque, bueno, la voy a hacer. No puedo con mi condición, ¿no? El tema de la negociación colectiva y la desindexación salarial, ¿no? Yo lo que me pregunto es, con lineamientos en los cuales al final del día, salvo quienes ganan más de 166.000 pesos nominales por mes, corrigen por inflación, y a su vez hay aumentos de salarios nominales semestrales que con la inflación que se proyecta no es que indexe, garantiza crecimiento de salario real, ¿no? Con esa visión, ¿hay realmente una indexación salarial? ¿Creías que había terminado? No, pues está bien, yo entiendo la inquietud. Yo digo que no va a haber gatillos salariales en este periodo, por lo menos durante la vigencia de estos convenios de esta ronda, que es lo que conocemos hasta ahora, en parte por lo que usted dice, en parte porque se arranca con determinados aumentos iniciales, especialmente en los tramos de ingresos más bajos, que sabemos que van a exceder a la inflación.
Pero bueno, ahí está el tema. El tema es si ese aumento de salario real implícito en las pautas que el Poder Ejecutivo dictó es excesivo o no. Y por eso están las metas de inflación que deben cumplirse y no es mejor que la inflación necesariamente sea más baja que la meta. Si la inflación es más baja que la meta, como decía Tamara, digamos, imaginemos que la inflación el año que viene es 3, no 4,5. Bueno, eso complica el tema, porque va a haber un aumento de salario real más alto y seguramente va a afectar la cantidad de empleo. Por eso el Banco Central tiene que ser cuidadoso en que la inflación no sea un techo de 4,5, que sea 4,5, que tenga buena puntería, porque puede ser tan perjudicial errarle para arriba como errarle para abajo. Igual la desindexación es un valor en sí mismo, porque en definitiva nosotros estamos diciendo que la previsión es que la inflación sea alineada a la meta o incluso baja en lo que son las proyecciones de ex ante. Pero la economía está sujeta a shocks y justamente el problema que genera la indexación es cuando un shock transitorio, sea por los precios de las frutas y verduras, los combustibles o cualquier otra razón, se torna permanente porque a través de los mecanismos de indexación salarial o de otros contratos se meten el resto de los precios. Entonces, estoy completamente de acuerdo que no hay en el escenario base ni en los alternativos más previsibles escenarios donde con estas reglas de ajuste salarial estemos como expuestos a fenómenos de gatillo ni ajuste, pero el solo hecho de que no se hayan pactado en formato de los acuerdos mecanismos que sean de tanto de crecimiento real más inflación pasada o con frecuencia de correctivos muy cercanos en el tiempo, me parece una buena cosa per se, digamos, más allá de si en este año o en el que viene, cómo juegan en mismo se va a utilizar la inflación subyacente y no el IPC general. Del medio. Claro, inicialmente. Al final seguro, pero en el interín antes pasaba que subían los morrones en otoño y los aumentos de julio incorporaban el aumento de los morrones y al diablo. Eso ya de algún modo se atenúa mucho. Bueno, muchas gracias y uno despunta el vicio en este tipo de preguntas. El estribo, está bien. Exactamente, volviendo a lo inicial, nuevamente agradecer a todos ustedes, agradecer a los expositores, a ti y especialmente a ADM, que nos ha permitido reflotar un ciclo que tenían, que a mí la verdad que me gustaba mucho. El título es un título que convoca, así que en nombre de Codere y de Sofitel, que es quien nos gestiona este icónico edificio, agradecerle por habernos permitido reflotar. Y bueno, y el año que viene esperemos que la Argentina despegue, tendremos un primer panel para ver qué consecuencias tiene eso en nuestro país. Así que nuevamente, muchas gracias. Muy bien, bueno. Muchas gracias a todos. Los invitamos con ese brindis por el año que viene y nos reencontramos el año que viene en un nuevo ciclo de Hablemos de Confianza. Muchas gracias.